Cuando se comienza el estudio de cualquier asignatura, es habitual preguntarse por el objeto de dicha asignatura y plantearse a continuación los objetivos que se persiguen con su estudio. Es decir, el objeto y el objetivo, valga el juego de palabras. Por tanto, deberíamos empezar de forma convencional acotando el campo del que se ocupa la economía, con una pregunta que es fácil de formular, pero no tan fácil de responder. ¿De qué se ocupa realmente la economía? Aunque resulte sorprendente, responder a esta pregunta ha sido tradicionalmente un empeño bastante difícil. Las distintas escuelas de pensamiento tienen su origen precisamente en la forma de responder a esta pregunta sobre el propio objeto de la economía. Nos parece ahora oportuna esta cuestión: ¿de qué se ocupa la economía?, ya que nos encauza el enfoque de este curso. Esbozando un recorrido, iríamos desde la más conocida definición de Lionel Robbins en los años 30 hasta los modernos planteamientos de la teoría de los incentivos, pasando por las conexiones de la economía con la psicología, ya que la conducta humana, incluida la económica, está influida por toda clase de elementos emocionales sin los cuales no se podrían explicar acontecimientos como el funcionamiento de los mercados, las burbujas financieras, ni las distintas elecciones económicas de los particulares. Vamos a centrarnos en este vídeo en el estudio de la economía. En primer lugar, vamos a ver la economía como ciencia. ¿De qué se ocupa? ¿Cuál es el objeto de la economía? Es una gran pregunta, pero no fácil de responder, como acabamos de decir. También daremos un repaso a los nuevos planteamientos del objeto de la economía. Pero a nosotros lo que nos interesa, nuestros objetivos, es estudiar la economía desde un punto de vista más pragmático, dando un enfoque empresarial. Se trata de analizar el entorno económico y, por lo tanto, tener herramientas de uso para poder mirar la economía. No simplemente ver la economía de forma pasiva, sino indagar a través de distintas herramientas y métodos que nos ofrecerá este curso. Este será nuestro objetivo. Finalmente, haremos otra vez un repaso del temario con una relación de módulos y temas, aunque a lo largo del curso será algo mucho más detallado. La economía hay que verla como una ciencia de la conducta humana. En este sentido, comparte fronteras, aunque cada vez más lejanas y borrosas, con otras disciplinas que también se ocupan de la conducta humana. La economía ha logrado un cuerpo sólido de conocimientos que se han mostrado útiles para explicar dicho comportamiento, pero tenemos las ciencias de la salud, entre otras, la sociología o la psicología, que también se ocupan de la conducta humana. La psicología, al estudiar el comportamiento humano, se ocupa de los procesos perceptivos, cognitivos, motivacionales y emocionales. Pero claro, todos estos están presentes también en el comportamiento económico. Por lo tanto, desde el punto de vista de la economía, vamos a ver la teoría de la elección, la teoría de los incentivos y la confluencia más moderna, actual, de la llamada economía conductual. Dentro de las definiciones de economía, la más reconocida es la de Lionel Robbins, que en un memorable artículo del año 1932 definía la actividad económica como el aspecto de la conducta humana que expresa una relación entre fines y medios limitados, pero susceptibles de usos alternativos. Fijémonos en que considera una variedad de los fines, pero con una limitación de los medios, el tiempo incluido, es lo que decía Churchill, o cañones o mantequilla, pero los medios son limitados, no se pueden hacer las dos cosas. Por lo tanto, hay una posibilidad de aplicación optativa y sí que es cierto que hay una ordenación o una gradación de la importancia diversa de los fines. Por lo tanto, esto sería una teoría de la elección. Sin embargo, aunque se ha mantenido a lo largo de las décadas, hoy se considera que se sobrevaloran los aspectos racionales de la conducta. Es cierto que la economía se ocupa de la conducta humana, como hemos venido diciendo,
pero hoy conocemos la importancia de los elementos emocionales de las decisiones económicas. No son ciertos los supuestos estrictos sobre el comportamiento del consumidor, sobre el comportamiento del empresario, etcétera, etcétera, porque, y así podríamos seguir explicando todos los mercados, porque están omitiendo las consideraciones emocionales. Hoy se está convirtiendo la economía más en la ciencia de los incentivos para explicar y para modificar las decisiones económicas. Ya los Nobel de Economía del año 1996, Mirrlees y Wilke, formularon la teoría de los incentivos, que hoy está omnipresente en todos los aspectos de la economía. Incluso en los premios Nobel del año 2016, Ben Hallström y Oliver Hart, por sus contribuciones a la teoría de los contratos, pero precisamente esos contratos delimitan los incentivos de comportamiento de los agentes económicos. Hoy hemos dicho que confluye todo en la economía conductual, que es lo que nos implicaría poder entender los elementos irracionales del comportamiento humano. Y esto nos permitiría entender las burbujas financieras, el funcionamiento gregario de los mercados, el papel de las expectativas en los mecanismos de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un libro interesante, Animal Spirits, es una expresión que le gustaba a Keynes, no significa espíritus animales, sino anímicos, ¿no? Y está escrito por dos premios Nobel de Economía en distinto año, Akerlof y Schiller. Lo importante es fijarse en el subtítulo tan expresivo de este libro, cómo la psicología humana dirige a la economía. Es decir, hay una verdadera aceptación de los elementos de las ciencias psicológicas y económicas que confluyen para poder explicar el comportamiento humano. Veamos algunas pinceladas de aspectos metodológicos. Lo que pretende la economía es una obtención de un cuerpo de conocimientos generales y sistemáticos que tengan carácter predictivo, y lo hace a través de la elaboración de hipótesis y teorías susceptibles de contrastación empírica, es decir, a través del método científico. Es muy importante insistir en que las construcciones teóricas pretenden obtener un carácter predictivo, en el sentido de que sean normas, leyes generales que sean reproducibles y que sean recurrentes. Si yo establezco la curva de demanda, es porque creo que cualquier persona se va a comportar de acuerdo a esa ley. Y por lo tanto me sirve para predecir la conducta en sucesivas ocasiones. Bueno, las construcciones teóricas no son realistas en la economía, es decir, los modelos económicos y las construcciones econométricas son muy simplificadoras y selectivas de elementos relevantes, omiten grandes aspectos de la realidad, hablan de todo el consumo, de toda la inversión de la economía, con una gran simplificación, pero justo esta simplificación es lo que permite que sean útiles y que sean operativas. Yo pongo siempre el ejemplo del mapa. Un mapa de carreteras es útil precisamente porque es una gran simplificación de la realidad. El mapa no me va contando los distintos baches ni las distintas curvas de la carretera, pero me permite perfectamente llegar de Madrid a París. Eso es lo que pretendo. Bueno, algo así pasa con los modelos económicos. Y por otro lado tenemos que las construcciones teóricas de la economía incorporan supuestos, claro, como los de motivación, incorporan paradigmas de comportamiento que hemos venido diciendo que están en revisión, muchos de ellos. Eso del comportamiento del consumidor siempre busca su máxima utilidad o el empresario siempre busca el máximo beneficio, pues no es siempre así. O se actúa de acuerdo a unos parámetros de racionalidad y transparencia, pues no es así. Los agentes económicos, los inversores, no siempre actúan con parámetros de racionalidad, sino emocionales. Hay otro supuesto que es el ceteris paribus famoso,
Es decir, como todo depende de todo en economía, la única forma de analizarlo de una forma sencilla es congelando el resto de variables y fijándonos nada más en la influencia de una sobre otra, a igualdad de circunstancias, es decir, como si todo lo demás permaneciera congelado, ceteris paribus. Y luego finalmente hay unos supuestos de contexto, que son de contexto social, de contexto económico, como es evidente, y las formulaciones económicas valen para unos contextos, pero no para otros. A lo mejor valen para una economía dual del centro de África, pero no sirven para una economía muy bancarizada en el caso español, por ejemplo, y con una sola moneda, etcétera, etcétera. Ya en nuestro vídeo de presentación tuvimos ocasión de mostrar este enfoque de partida que era imprescindible compartir con todos los participantes. Necesitábamos compatibilizar tres vértices contrapuestos. Por una parte, el bagaje conceptual previo que todo el mundo tiene de la economía, sobre todo con la popularidad de los términos económicos y la popularidad en los medios de comunicación de todo lo que suene a economía, que aparece siempre en las portadas. Eso contrapuesto al rigor analítico y conceptual que nos exige un curso de estas características, un curso reglado, y por otra parte el hecho evidente de que es un curso muy básico, muy poco tiempo, por lo tanto no tenemos más remedio que ingeniárnoslas para compatibilizar estos tres vértices, cada uno contrapuesto. Por tanto, nuestros objetivos instrumentales son mirar la economía, en el sentido que venimos diciendo en este curso, no es simplemente ver, sino que el eslogan es mirar, es ser proactivos, es utilizar herramientas de análisis, herramientas de observación para poder utilizar una interpretación personal correcta y solvente. Pretendemos, por lo tanto, para mirar la economía, disponer de un cuerpo de conocimientos sistemáticos y útiles. Hemos dicho con un enfoque pragmático, no pretendemos hacer investigación, no se trata de hacer desarrollos académicos largos, son pocas horas con un enfoque empresarial. Nos basamos, eso sí, en herramientas de medición del entorno económico que nos permitan el análisis e interpretación de la situación económica de cada momento, y con un criterio propio y con solvencia. Casi nada, estos objetivos son realmente ambiciosos, pero yo creo que son conseguibles si nos dedicamos intensivamente a ellos. Por su utilidad práctica volvemos a repetir los materiales disponibles en este curso, que ya vimos en el vídeo inicial, en el vídeo anterior. Se trata fundamentalmente de dos grupos de materiales. Los primeros serían la hoja de ruta del estudio de este curso, que es la guía tutorial de estudio. Ahí se van dando las pautas del estudio y especialmente se va remitiendo ordenadamente a los distintos materiales como vídeos, etc. Es un material fundamental. Y en segundo lugar son los vídeos, como el presente que estamos haciendo ahora, que van recorriendo todo el temario con las explicaciones directas del profesor. Adicionalmente, tenemos otros materiales auxiliares, como son las econoguías, que son compendios monográficos sobre un tema concreto, hay varias, y tenemos pequeñas acotaciones sobre algunos temas que llamamos píldoras e-learning. En el caso de la información estadística tan importante en economía, facilitamos su acceso a través de una página web específica que nos ofrece acceso directo a las principales fuentes estadísticas, a los informes y a las previsiones. Se trata no de recopilar unas webs, sino directamente el acceso a los datos. Y esto puede sernos de utilidad. El temario lo hemos visto también, pero resumidamente podemos ver un primer módulo de introducción a la economía en su conjunto y al cuadro macroeconómico. Es un módulo fundamental para seguir el resto del programa. A continuación vamos a abordar la presencia del sector público y la regulación de la economía a través de la política económica, especialmente la política fiscal y la monetaria. Vamos a ver el lado monetario de la economía, el dinero y el sector monetario y financiero y cómo se regula este sector y, en definitiva, la política monetaria en su instrumentación real.
Vamos a ver el lado exterior de la economía. Aquí agrupamos todos los aspectos que tienen que ver con su relación con el exterior y, en primer lugar, naturalmente, la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, pero también veremos otros aspectos como protección arancelaria, mercado de cambios, etc. Vamos a ver también las situaciones de perturbación del equilibrio, el desequilibrio como el desempleo, la inflación, etc. Y finalmente un módulo último, que es el más práctico y un poco recapitulación de todos ellos, que sería la forma de abordar el análisis de la coyuntura. Esto tiene un carácter más práctico y aquí abordaremos cómo utilizar la información económica y las fuentes estadísticas y los informes. Esto sería el temario distribuido a través de vídeos. Como hacemos en este curso, vamos a dejarlo en la modalidad de pausa y play para poderlo repasar. Esperemos que el propio desarrollo de este curso nos permita ir despejando el verdadero contenido de la economía como disciplina.